Buenos días. Buenos días, hermanos. Vamos a esperar un poquito más. Buenos días, Silvia. Buenos días, Juan. Buenos días. Bien, en lo que van conectándose más personas. Gracias. Bueno, vamos a mencionar que bueno, el curso, hoy es la última clase ya del curso de mediunidad. Fue un curso que bueno, tuvo 19 clases con esta es la clase 19. En total iban a ser 20, sin embargo, por el tema que hoy vamos a tratar y como ya se pinceló anteriormente, no se vio la necesidad de incluir otra clase más el próximo domingo, por lo que esta clase será la última. Y bueno, esperamos en Dios que tengamos más cursos, tanto el curso básico de espiritismo que acabó la semana antepasada como el curso de mediunidad. Fueron los cursos que se desarrollaron en este año. Independientemente, bueno, van a seguir habiendo conferencias. Se tienen también los videos de los miércoles, que es sobre el Evangelio. El viernes, los pequeños videos sobre preguntas básicas sobre el espiritismo. Y bueno, vamos a estar realizando conferencias, ya sea cada 15 días, dependiendo de los temas que se puedan ir proporcionando. Y antes de que bueno, comencemos este curso, también queremos invitarlos, debido a la cuestión de que es el septiembre amarillo, un mes en el cual pues se hace mucho énfasis a la cuestión del suicidio y todo lo derivado de lo que es tener problemas depresivos, pérdida del sentido de la vida, problemas existenciales. Se les invita el próximo domingo. En este horario también daremos una conferencia sobre el sentido de la vida. Vamos a hablar un poco sobre el suicidio y bueno, intentar impulsar de una manera diferente las perspectivas que se están teniendo, ¿no? Sobre pues nuestra realidad, sobre la cuestión que estamos viviendo, sobre la transición. Entonces se les invita cordialmente. Asimismo, si ustedes eh, ven prudente enviar esa conferencia, no se hablará de temas tan profundos sobre el espiritismo, se dará un poco más una cuestión de una plática, una charla para ver de diferente forma, pues los problemas que uno está pasando, ¿no? Que no son temas ni muy simples, ni que no se tienen que ver como una perspectiva negativa, sino que cada uno de nosotros está viviendo su etapa y bueno, creo que es bueno siempre mostrar eso y siempre hablar sobre la cuestión y obviamente invitar a otros hermanos que estén necesitando pues de un tipo de acogimiento pues en su carácter espiritual o en su carácter existencial. Entonces, bueno, se les invita a ese próximo domingo a la conferencia sobre el sentido de la vida y suicidio. ¿Ok? Bueno, ya vemos que ya se conectaron varias personas. Vamos entonces a realizar nuestra oración inicial para ya comenzar lo que sería el curso, la clase final. Y vamos tomando ese énfasis de lo que acabamos de hablar. Vamos a utilizar una frase de Johanna de Angelis que dice: nunca pierdas la esperanza. En donde estés, permanece confiando. Si todo está en tu contra, si la derrota te amenaza con la desesperación, siempre habrá la ayuda divina. Solamente nos acontece
aquello que estamos necesitando. La ley de Dios es de amor. El amor todo puede, todo hace. Con esta reflexión de Joanna de Angelis, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer a la espiritualidad amiga por la presencia, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de tener un día más de vida. Vamos a agradecer también al Maestro Jesús por permitirnos encarnar en este planeta y por todas las oportunidades que se nos dan, sean estos por medio del sufrimiento o por las vías del amor, que podamos comprender lo que nuestra hermana Joanna nos dice, que nada acontece por acaso y que todo tiene su razón de ser en esta vida, que consigamos ver cada prueba, cada expiación, cada momento de dolor y sufrimiento como una simple prueba de aprendizaje, de reconocimiento de nuestros propios defectos, de nuestros propios vicios, que consigamos ver que las personas o las situaciones que nos hacen sentir dolor, tristeza o depresión simplemente se presentan ante nosotros como simples pruebas de reconocimiento sobre nosotros mismos. El dolor no es externo, sino se encuentra dentro de nosotros, y nosotros debemos de tener la madurez necesaria para poder hacer frente a ese dolor, con resignación, con fe, con esperanza, pero sobre todo con profundo amor, sabiendo que si hoy se tienen días difíciles y oscuros, el día de mañana el sol saldrá para nosotros, mostrándonos la fe viva de aquel que cree, de aquel que crece, de aquel que madura, de aquel que evoluciona. Que podamos ver nuestra vida con ese sentimiento, con el sentimiento de la inmortalidad y siempre con vistas a nuestra paz y a la felicidad. Que así sea. Ok, hermanos, entonces vamos a dar un poco, un breve resumen de cómo el curso se desarrolló. No vamos a profundizar, simplemente es para que se tenga un poco en conciencia lo que se vio en este curso teórico de mediunidad. Fueron divididos, este curso fue dividido en 5 partes. En la primera parte, bueno, se hizo una breve descripción sobre lo que era los elementos universales. Se dio una revisión rápida sobre lo que era la filosofía espírita, se habló sobre la existencia de Dios, sobre los elementos generales del universo, que era el fluido cósmico universal en sus diferentes variaciones. Se hablaron sobre las leyes naturales, aquellas leyes que, bueno, están plasmadas en el universo desde su creación. Se hizo la división sobre las leyes físicas y las leyes morales. Se habló también en específico sobre la ley de causa y efecto y libre albedrío, que, bueno, esa específicamente para las cuestiones de la mediunidad son muy importantes. También hablamos sobre la reencarnación y sus posturas filosóficas, su postura en la Biblia y en el Evangelio, y así como en su postura científica. Se habló sobre la comunicabilidad de los espíritus y la pluralidad de los mundos. Ahí cerramos ese primer módulo, bueno, con la moral cristiana y la importancia de la evolución intelecto-moral, ¿no? La conducta espírita en sí. Posteriormente, el módulo 2 se habló sobre espíritus, materias y fluidos. O sea, se hablaron los diferentes fluidos, fluido vital, fluido espiritual, fluido periespiritual. Se habló sobre la importancia del pensamiento, la importancia del periespíritu, ese cuerpo semimaterial que el espiritismo mantiene en la cuestión estructural tripartita del ser. Se habló sobre la importancia de los bases magnéticos y espirituales, y con base, bueno, en esos fluidos, con base en esa función tripartita del ser, cómo es que los bases realmente adquieren una esencia racional y cómo ayudan tanto en las sesiones mediúnicas como en la vida diaria. Se habló también sobre la oración, la importancia de la oración y, bueno, del mantener un padrón y una sintonía vibratoria con las personas con las que convivimos diariamente, encarnados y desencarnados.
Se habló sobre el agua fluidificada, la importancia de fluidificar el agua, le explicamos cómo es que uno fluidifica el agua, comprendiendo sobre los elementos básicos, elementos químicos que componen al agua. Posteriormente hablamos de la facultad mediúnica y ahí se empezó a hablar sobre los conceptos, las clasificaciones, basado en el libro obviamente de Kardec, el libro de los mediums, para posteriormente hablar un poco sobre los fenómenos anímicos, aquellos que pertenecen a los propios encarnados o al alma del medium, para posterior hablar sobre los fenómenos mediúnicos y bueno, hacer el enlace de los fenómenos medianímicos. Ya en la parte 3 que se explicó prácticamente lo que fue la eclosión mediúnica, se habló sobre la irradiación mental, sobre los fenómenos anímicos de telepatía y de transmisión de pensamiento, obviamente que comprendiendo que la transmisión de pensamiento es la forma más fácil de comunicación entre los planos. Se habló obviamente del desarrollo y el desenvolvimiento de la mediunidad, el papel de la mente y del periespíritu en las comunicaciones mediúnicas, del famoso acto mediúnico hablado por Herculano Pires. Se habló sobre el cerebro periespiritual, el duplo etérico y bueno, las diferentes composiciones intermediarias entre el periespíritu y el cuerpo físico. Posteriormente se habló bueno de la emancipación del alma y todos los tipos de trances, los trances psíquicos que ayudan y permiten las comunicaciones extrasensoriales de encarnados y encarnados y de encarnados para desencarnados. Se habló sobre la concentración mediúnica, la importancia de el desarrollo mediúnico en su parte teórica y práctica. Asimismo hicimos bueno una semejanza de los chakras, centros nerviosos y centros de fuerza para ir comprendiendo también cómo las cuestiones periespirituales y espirituales influencian directamente al cuerpo, lo que normalmente se habla de cuestiones psicosomáticas. Posteriormente se habló sobre la influencia moral del medium, nuevamente regresando a la importancia del crecimiento moral no solamente del medium sino del grupo mediúnico para el desarrollo y las actividades de la casa espírita. Se habló sobre el ciclo mediúnico, la importancia de saber en qué momento un medium puede participar en las sesiones, qué hacer en momentos en los que un niño o una niña tiene una mediunidad ostensiva, saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que la casa puede hacer con esos niños, con el adolescente y bueno, posteriormente también con los adultos y en la etapa de la vejez. Y obviamente se habló también de la resolución del desarrollo y la educación, cuáles los puntos importantes para esa educación, siempre comprendiendo que tiene que haber parte teórica y parte práctica. Posteriormente, en la parte 4, se habló sobre la mediunidad de efectos físicos y de efectos intelectuales. Se mostraron las diferencias, se habló también sobre el ectoplasma, que en los efectos físicos adquiere una importancia relevante para la comprensión racional de las comunicaciones por medio de golpes, por medio de materializaciones de espíritus, de los famosos aparición de objetos, endoport, aport, todos ese tipo de fenómenos, para posteriormente hablar sobre los fenómenos de clariaudiencia, clarividencia, psicografía, que son fenómenos un poco más derivados de la interpenetración psíquica de los espíritus. Y bueno, posteriormente, con base en ese acervo de conocimientos, se empezó a hablar sobre la obsesión, los tipos de obsesión, los tipos de obsesor, los tipos de obseso, las semejanzas que existen entre el obseso y el obsesor, la comunicación y obviamente la ligación psicoafectiva e intelectomoral que tienen esos espíritus cuando surge las famosas simbiosis o proceso obsesivo. Se habló de la posible formas de doctrinación y desobsesión para los hermanos que bueno se encuentran en esos estados y las resoluciones terapéuticas tanto para encarnados como desencarnados. Se habló de la percepción mediúnica y bueno, posteriormente en la parte 5, que fueron estas últimas dos clases que nuestro hermano Julio dio, se habló sobre cómo llegan las personas que van desencarnando o que mueren y qué es lo que pasa más allá de este plano material. Se habló sobre las dos regiones a las que uno puede llegar con base en sus propias decisiones, con base en sus propios actos de la presente encarnación. Y bueno, ahí se habló de los umbrales, se habló obviamente de las comunidades espirituales dedicadas al bien
y bueno, todo esto con base en el crecimiento intelecto-moral del espíritu. El día de hoy, ya para cerrar este curso, vamos a hablar un poco sobre el grupo mediúnico y las condiciones propicias para la manifestación del grupo mediúnico, la importancia de los participantes, del lugar de trabajo y bueno, ese breve resumen de técnicas que se necesitan para realizar una reunión mediúnica de manera óptima, de manera eficiente. Entonces aquí también, bueno, al final también vamos a ayudar a la resolución de dudas que se vayan teniendo. Entonces ustedes pueden también ir colocando ahí sus dudas. Entonces pasemos a esta parte de la explicación del grupo mediúnico. Ya hemos hablado anteriormente que bueno, que el grupo mediúnico se encuentra dividido por el coordinador, mediums, doctrinadores o dialogadores, pasistas y a veces también se puede incluir lo que son participantes o personas que también están iniciando dentro de ese grupo mediúnico. Primeramente vamos a hablar sobre el coordinador. ¿Qué es lo que el coordinador debe de realizar y cuál es la importancia del coordinador y las características que un coordinador de una sesión mediúnica debe tener? Primeramente y más importante es un conocimiento de la doctrina. Todos los participantes del grupo mediúnico, y se va a hacer mucho énfasis conforme va pasando esta clase, se tiene que tener un conocimiento del Evangelio y de la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque cuando uno se está dedicando al trabajo de ayuda y de asistencia, no se puede llegar a un trabajo sin saber las técnicas y sin saber los recursos teóricos. No, un médico no puede llegar y entrar en un quirófano sin haber aprendido qué es lo que él va a realizar. Y de la misma manera, con la misma atención y con el mismo cariño que un médico opera, nosotros vamos a realizar operaciones en el sentido de ayudar psíquicamente y consolar espiritualmente a aquellas personas que se muestran ávidas de recibir ese consuelo. Entonces, el coordinador sin duda es la persona que más responsable se encuentra en el estudio de la doctrina, porque él tiene que ser el ejemplo de la sesión mediúnica. Aquel que se considera coordinador tiene que mostrar lo que Cristo decía: se conocerá al árbol por sus frutos. No solamente será el que conoce la doctrina de una manera más profunda, sino que es aquel que tiene que llevar a la práctica esa doctrina que tanto está utilizando para las sesiones mediúnicas. Entonces el coordinador debe de practicar el conocimiento de la doctrina en su vida, en sus actos, en sus formas de pensar, en sus formas de hablar. Él tiene que estar orando y vigilando por sí mismo y obviamente mostrando que es una persona de bien, porque el coordinador lo primero que tiene que mostrar es el ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo que Cristo nos decía? Para merecer el reino de los cielos tienes que ser el siervo de todos. Entonces, el coordinador no es como una posición de autoridad. Si bien puede ser un líder, es un líder que ejemplifica en las sesiones mediúnicas. Por lo tanto, él tiene que ser una persona empática, ser una persona que consiga llevar confianza a las personas que están de manera encarnada participando en las sesiones mediúnicas, así como ser una persona que consiga esclarecer sobre lo que acontece en las sesiones y sobre lo que el espiritismo es en sí. Entonces la responsabilidad del coordinador no se basa solamente en un signo de autoridad, sino en un signo de liderazgo. ¿Okay? Luego vayamos, antes de pasar a los otros participantes, a las reuniones. Las reuniones, como ya hemos mencionado anteriormente, se dividen principalmente en tres. El tipo de trabajo puede ser de esclarecimiento, de atendimiento o de investigación. Entonces, el primer punto de investigación, las sesiones espíritas de investigación, son sesiones muy serias. Realmente dentro de los centros espíritas se practica muy poco, y no por la falta de conocimiento, sino por lo que éste representa. Las sesiones de investigación, para que uno se comprometa a tener una sesión mediúnica con los espíritus que esperan todo de nosotros, pues necesitamos primeramente estudiar.
Muchas veces queremos realizar estudios o investigaciones de cuestiones espirituales o trascendentales que ya se encuentran plasmadas en la literatura, que ya se encuentran plasmadas en investigaciones tanto espíritas como no espíritas. Entonces, estas sesiones de investigación realmente tienen que ser de las últimas que se piensan realizar, por el hecho de que antes de que uno realice sesiones de este tipo, uno debe de haber estudiado profundamente el espiritismo. Existen grandes espíritas clásicos de europeos, principalmente alemanes, franceses, ingleses e italianos, que desarrollaron la doctrina espírita de una manera muy amplia en su campo científico, en su campo positivo. Asimismo, científicos no espíritas americanos y obviamente europeos también desarrollaron y desenvolvieron grandes investigaciones sobre las cuestiones trascendentales. Por lo tanto, antes de que uno piense en realizar reuniones de investigación, uno tiene que darse cuenta hasta qué punto uno es ignorante. Entonces, tenemos que estudiar a fondo la doctrina, tenemos que buscar también obras espíritas posteriores, obviamente que también se tienen grandes obras psicografiadas, pudiendo mencionar siempre a André Luis, a Jonah de Angelis, a Filomeno de Miranda, todos esos grandes espíritus que por medio de las manos tanto de Divaldo como de Chico, también hablando de otras grandes mediums como Ivonne Amaral Pereira, todos esos libros también ayudan mucho a la práctica y al conocimiento del espiritismo. Y una vez que uno ya está realizando esos estudios profundizados, se puede contemplar la cuestión de realizar sesiones mediúnicas de investigación. El siguiente tipo de reunión que uno puede tener es el de esclarecimiento. Este también es un poco más cerrado, es más dirigido a los trabajadores de la casa, y obviamente que ese tipo de sesiones muchas veces pues es más de orientación por parte del plano espiritual para las cuestiones de las actividades que se van a realizar dentro del centro espírita, modificaciones en cuestiones doctrinarias, tipos de cursos, conferencias que se pueden dar dentro de la casa, y esas reuniones, bueno, tienen un carácter un poco más cerrado y más dirigido a la estructura y organización del centro espírita. Y el último, que es el más importante y es el que todo centro espírita en sus posibilidades ergonómicas y estructurales debe realizar, que es el de atendimiento fraterno. Las reuniones mediúnicas de atendimiento fraterno son esenciales porque es la base y la raíz tanto del cristianismo primitivo como del espiritismo. Y si el espiritismo tiene como frase principal sin caridad no hay salvación, pues las sesiones mediúnicas de atendimiento tienen que ser esenciales en la casa espírita. Una casa espírita que no tiene reuniones mediúnicas está realizando un trabajo a la mitad. Si bien puede tener grandes actividades de caridad material, que es también importante, también debe de haber una caridad espiritual, tanto para hermanos encarnados que pueden estar en procesos desobsesivos, como hermanos desencarnados que precisan de tener un contacto con el plano material para poder salir adelante en el plano espiritual en el que se encuentran. Entonces las sesiones de atendimiento fraterno, o también llamadas de desobsesión, son esenciales para todo centro espírita, porque también ayuda a todos los participantes y a los trabajadores a la comprensión de la inmortalidad del alma, así como ayuda a incentivar a que ellos comprendan que cada acto que uno realiza tiene sus consecuencias en la vida presente y futura, así como incentiva a otros hermanos que, viendo a ese tratamientos y viendo las mejoras en ellos, pues quieran participar de las actividades del centro espírita. Entonces es una forma de expansión del conocimiento de la filosofía en su manera racional. Por lo tanto, el tercer tipo de reunión mediúnica es esencial. Si bien a veces no se tiene la cantidad de participantes o trabajadores para realizar una sesión mediúnica grande, se pueden realizar sesiones mediúnicas pequeñas, porque como Cristo decía, cuando 2 o más estén en mi nombre, ahí yo estaré. Entonces las sesiones mediúnicas no necesitan tener una gran cantidad de participantes, un grupo grande, sino con que sea coheso, armónico y estén para realizar la caridad y ayudar a otras personas, ese grupo se va a desarrollar y realizará actividades, sean grandes o pequeñas, para a la ayuda de otras personas que están necesitadas. También debemos comprender que el tipo de reuniones mediúnicas dependerá de los mediums.
si bien las sesiones de desobsesión se desarrollan mucho más fácil con mediums de psicofonía, con mediums clarividentes, también hay otro tipo de sesiones que pueden ayudar con medios psicógrafos o con otro tipo de mediunidad, ya sea de efectos físicos. Entonces también cada casa deberá obviamente reunirse, ahorita vamos a hablar sobre esa cuestión de las reuniones iniciales, para saber cuál es la actividad que uno puede desarrollar con base obviamente en el tamaño del centro espírita, con base en el grupo y obviamente con base en los medios. Permitan. Entonces otro punto importante es la cuestión de los parámetros que se deben de seguir. Disculpen, esta cuestión es que a mí aquí la computadora. Esta sesión que permite las reuniones dentro del centro mediúnico también depende mucho del tipo de participantes que uno va a tener, ¿no? Los participantes también deben de tener cierto grado de conocimiento sobre la doctrina. Si bien se habló de que el coordinador es la persona que tiene el conocimiento más detallado sobre la doctrina, tanto el medium como el dialogador como los participantes también deben de tener cierto conocimiento, por el hecho de que las actividades que se van a realizar precisan de que en todo momento todos tengan un cierto grado de conocimiento para reaccionar o accionar las cuestiones de las sesiones mediúnicas. Un punto importante que el medium debe de realizar es no solamente la parte del trabajo teórico, sino la parte de su comportamiento en su día a día, por el hecho de que ese medium, como es un punto de luz, como mencionaba Chico Paradivaldo, él atrae a los espíritus de una manera más fuerte que aquel que no tiene una mediunidad ostensiva. Entonces la constante vigilancia del medium sobre sus comportamientos es esencial para que dentro de la reunión consiga llevarse una armonía o una mejor comunicación y desarrollo de las sesiones mediúnicas. Un punto importante también que a veces se toma, se deja a un lado dentro de las reuniones, es la cuestión de la alimentación. ¿Por qué es importante cuidar la alimentación dentro de las sesiones mediúnicas? Bueno, antes de que la sesión mediúnica acontezca. Por el hecho de que nuestro cuerpo, como mencionamos, se enlaza perespiritualmente por medio de los chakras, dentro del duplo etérico, por medio de los centros de fuerzas, y asimismo se enlaza al cuerpo físico por medio de los centros nerviosos, que bueno, se caracterizan principalmente en los órganos. Cuando uno se alimenta de una manera exagerada o utiliza ciertos medicamentos o hace uso de alcohol, del cigarro y así, o otro tipo de tóxicos que puedan modificar o perturbar el cuerpo físico, genera que nuestro cuerpo esté trabajando de más en nuestro propio cuerpo. Vamos por ejemplo al ejemplo del medium. Si el medium, por ejemplo, decidió comer carne antes, 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes de la sesión mediúnica, ¿qué es lo que acontece? La carne roja es generadora de mayor cantidad de toxinas que la carne de ave, o hasta mismo que la carne de pez, que es más leve. Otro punto es la forma en la que tal vez esos animales están siendo asesinados para poder alimentar a las personas. Entonces, toda esa carga enérgica, adicionando a los procesos digestivos, que la digestión de la carne roja es mucho más tardada,
genera mucho más energía, consumo de energía en los procesos metabólicos, pues eso va a generar que exista cierta cantidad de energía que el medium está pues en cierto punto perdiendo para poder realizar los procesos digestivos correspondientes. Es por eso que se recomienda, si bien no inhibir la carne roja, simplemente en ese día pues evitar su consumo para que exista un equilibrio existe un equilibrio mejor al momento de realizar pues obviamente la psicofonía. Otro punto importante es que cuando uno no solamente estamos hablando fisiológicamente, sino psíquicamente no se preparó antes de la sesión mediúnica, ya existe en sí nuestros hermanos desencarnados que van a recibir asistencia, llegan con cierto grado de perturbación tanto psíquica como periespiritual. Entonces cuando ellos hacen la interpenetración en el cuerpo del medium, pues es claro que en vez de que el sustento corporal que el medium esté dando al periespíritu del hermano desencarnado, pues no se va a dar de una manera tan armónica a como si se hubiera seguido pues esos pequeñas cosas que ayudan a que el acto mediúnico se dé de una manera más equilibrada. Entonces es importante la alimentación dentro del medium. ¿Por qué? Porque ayuda a que su cuerpo pues no esté necesitando un exceso de equilibrio de fluido vital, y así él permite donar más ese fluido periespiritual para el espíritu que está recibiendo la ayuda o la asistencia. Otro punto importante, tanto en la alimentación de los pasistas, también es algo que también se tiene que cuidar, por el hecho de que el pasista es el que está donando energías, y es el que está ayudando muchas veces cuando es necesario, porque se habló sobre la importancia del pase en las sesiones mediúnicas, obviamente en el momento de la psicofonía, y bueno, el exagero también a veces no es lo mejor. Entonces cuidar también esa cuestión del pase ya se mencionó. Sin embargo, también cuando se tiene una alimentación muy densa, por decirlo así, pues obviamente que el pase pues no va a tener la misma fuerza de aquella persona que bueno cuidó su alimentación antes de que se diera la sesión mediúnica. Entonces también en el pasista es importante, no obviamente mencionando que también el uso del alcohol, el uso del cigarro antes de las sesiones mediúnicas y otro tipo de medicamentos, pues es claro que se tiene que cuidar mucho esta cuestión, por el hecho de que pues es el tipo de fluidos que uno está intentando donar a esos hermanos que de por sí tienen una parte periespiritual un poco densificada en comparación de espíritus que ya consiguieron esclarecerse. Entonces ese es un punto importante para evaluar en las reuniones. Otro punto dentro del tipo de reunión es la seriedad con la que se tiene que llevar. Las reuniones mediúnicas deben a pesar de que sean de caridad y que las personas estén ahí por voluntad, todos los participantes deben entender que tiene que existir disciplina dentro de la reunión mediúnica. Y es lo que Emmanuel decía para Chico. ¿Qué es lo que se necesita? Disciplina, disciplina y disciplina. Entonces cuando uno quiere participar o quiere formar un grupo, una reunión mediúnica, lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es la disciplina que se tiene que llevar a esa reunión. Y esa disciplina incluye que los horarios bien establecidos, cuando se está diciendo que se va a realizar la sesión mediúnica en un horario, suponiendo a las 8 de la noche, los participantes ya tienen que estar media hora antes para comenzar a sintonizarse con la espiritualidad amiga y que las reuniones se den en tiempo y hora. Otro punto importante sobre el horario es el tiempo de durabilidad. O sea, también las sesiones mediúnicas, por mucho que se tenga personas para atender, los espíritus, la espiritualidad amiga hace mucho énfasis sobre que las sesiones duren el tiempo que se destinó para que duraran los tratamientos. Entonces también el exagerar el tiempo
a veces no es eficiente. Tal vez puede acontecer en una sesión que se necesitaba que durase más, y obviamente por la cantidad de personas que están siendo atendidas puede acontecer. Sin embargo, que sea una práctica constante no es ni productivo ni beneficioso, porque los mediums también, del desgaste, los pasistas, el desgaste que van teniendo, pues es claro que no pues no está, no es recomendable que se pase ese tiempo. Asimismo, obviamente que el plano espiritual tiene los horarios bien marcados sobre esa cuestión de los horarios, y ellos saben muy bien cuáles son los horarios que uno puede estar cubriendo. Otro punto es la cuestión de local en el que se realizan las sesiones mediúnicas. El local ergonómicamente debe ser un local que permita el tipo de reunión que se va a realizar, y siempre que se tenga esa reunión, suponiendo que sean los días martes, lunes, se debe de mantener esa sala o ese lugar alejado o cerrado para cualquier tipo de actividades. Esto en el sentido de que el plano espiritual prepara armónicamente, enérgicamente ese lugar, y por lo tanto se recomienda que solamente en ese día se realicen las actividades mediúnicas, y posteriormente, bueno, dejar para el día siguiente el uso de esa sala. Entonces es otro punto importante sobre las reuniones mediúnicas. El lugar en donde se va a realizar tiene que ser un lugar que permita obviamente que los participantes consigan desenvolverse, que sea un lugar donde exista esa comodidad, donde exista esa capacidad de que los espíritus puedan realizar esa esfera, psicoesfera equilibrada para las sesiones mediúnicas, y obviamente dedicarles espacio en ese día específico, en esa hora específico. Otro punto importante sobre el desarrollo de la reunión es la cuestión de la teoría y la práctica dentro de la sesión mediúnica. A veces se dice, ok, ya es una sesión mediúnica, ya están existiendo las doctrinarias, ya están existiendo los cursos, ya están existiendo conferencias que el centro pueda estar dando. Entonces en la sesión mediúnica simplemente es la parte práctica. Dentro del libro de Herminio Miranda, Diálogo con las Sombras, tanto en las prácticas que he tenido oportunidad de realizar, toda sesión mediúnica siempre debe comenzar con una parte teórica. La parte teórica es esencial en el sentido de que ayuda a que parte de los participantes que no tenga tanto conocimiento como otros puedan irse nivelando en la parte teórica sobre las cuestiones mediúnicas. Otro punto importante es que a veces la espiritualidad amiga está trabajando sobre puntos específicos de tratamientos o sobre cuestiones específicas kármicas, y ahí ellos enlazan por medio de las lecturas pues el trabajo que se va a realizar empíricamente. ¿Qué libros son recomendados para realizar en la parte teórica? Los libros que más se recomiendan son sin duda obviamente el libro de los espíritus y el libro de los mediums. Sin embargo, hay dos libros que dan una comprensión muy fuerte en la parte de las sesiones mediúnicas, que son los libros de León Denis, En lo invisible y Después de la muerte. Esos dos libros ayudan mucho a la comprensión de las sesiones mediúnicas. Se habla sobre todo lo que viene en la filosofía espírita de una manera más enfática sobre la cuestión del acto mediúnico. Otro libro que también se utiliza en los dominios de la mediunidad, de André Luis. Ese también puede ayudar a esclarecer en las prácticas mediúnicas, y sin duda el Evangelio a veces, o algún tipo de libro que traiga mensajes esclarecedores o sobre problemas que pueda estar pasando tanto el grupo de manera encarnada como los pacientes encarnados y desencarnados que van a ser tratados. Muchas veces con la lectura teórica del Evangelio ya se comienza a realizar esa terapia que posteriormente será de manera empírica o de manera positiva. Entonces esta parte de la parte teórica inicial para posterior a la parte empírica es esencial en los parámetros de la reunión.
Otro punto importante es sobre la oración, la meditación y la armonía. ¿Por qué es importante la oración? Ya mencionamos que uno se sintoniza por medio de nuestros pensamientos. Hablamos sobre la capacidad que uno tiene de enlazarse a cada momento y en cada instante con personas que se asemejan en nuestros comportamientos. También vimos esa cuestión en los procesos obsesivos, cómo nosotros mismos atraemos a veces a esos hermanos que, bueno, se enlazan a nosotros a veces por cuestiones de odio, de venganza, de resentimiento. Entonces la oración siempre es importante en las sesiones mediúnicas, primeramente porque si bien cada uno de los participantes tiene sus actividades diarias y muchas veces esas actividades pueden generar estrés, pueden generar pues que uno no se consigue enlazar en todo el día con la espiritualidad amiga, en esos momentos en los que uno está entrando a la sesión mediúnica, realizar una oración, una breve meditación, relajación, música armónica, va a ayudar a que obviamente se tranquilicen los participantes y consigan enlazarse con el plano espiritual. Entonces hasta aquí llevamos varios puntos importantes. Hemos hablado del tipo de reunión, o sea, existen las reuniones de investigación, de esclarecimiento y de atendimiento. Hablamos sobre la importancia de los horarios, días y horarios, tienen que ser días y horarios bien establecidos. Normalmente Herminio Miranda recomienda que las reuniones mediúnicas se den en los inicios de la semana, o sea, lunes o martes, por el hecho de que, bueno, los participantes encarnados tuvieron oportunidad de tener un descanso, que fue el fin de semana, para relajar y obviamente bajar los niveles de estrés en comparación de que si fuese un viernes, un jueves, en los cuales ya se lleva toda la semana sobre cuestiones ya sea que los participantes estudien, trabajen o realicen algún tipo de actividad de su vida diaria, y por eso se recomienda que sea en horarios y días iniciales de la semana. Otro punto, se habló sobre la ergonomía de la sala mediúnica, que se habló que se tiene que tener cierto cuidado en ese día de la reunión. Otro punto importante es, bueno, la cuestión de la luz. Varios estudios espíritas muestran que, bueno, las luces tienen que ser tenues porque a veces no permiten la mejor comunicabilidad de los espíritus. Una luz azulada, luz roja, luz verde, que permita, o sea, que la luz no perturbe las comunicaciones de las sesiones mediúnicas. Un lugar amplio, un lugar en donde puedan los participantes, bueno, desarrollarse y desenvolverse para las prácticas que se van a realizar. El otro punto, se habló sobre los horarios, y también finalmente se habló sobre la cuestión de lo que tanto los médiums, doctrinadores y dialogadores tienen que realizar y conocer, que son la parte de la doctrina espírita, el evangelio, la cuestión de alimentación y, bueno, estar sintonizados constantemente con el plano espiritual en ese día por los trabajos que van a desarrollar. Posterior también a las sesiones mediúnicas deben de mantenerse en esa concentración, por el hecho de que, bueno, cuando uno descansa, como ya mencionamos en clases anteriores, cuando uno descansa las actividades continúan y todo el grupo participa en el plano espiritual de esas actividades. Otro punto importante que no hemos mencionado es la cantidad de personas del grupo. Tanto Herminio Miranda como León Denis mencionan que los grupos, bueno, no es recomendable tener grupos muy grandes por el hecho de que muchas veces puede existir desarmonía en grupos grandes por el hecho de que, bueno, no todos se conocen, se crean grupos internos dentro de las sesiones mediúnicas y eso, bueno, no va generando un equilibrio psíquico y armónico en las sesiones. Tanto Herminio como León mencionan que pueden ser participantes de entre 8 a 12. Sin embargo, también sesiones iniciales como las de Kardec, en las que iniciaban con 3, 4 personas, pues también pueden llegar a ser muy provechosas. Pueden tenerse sesiones de 18 o 19 participantes y dependerá del tipo de actividades que cada centro realizará, y eso es lo que se mencionó al inicio, que, bueno, antes de que se realice cualquier tipo de sesión mediúnica, se tienen que realizar sesiones no mediúnicas en las cuales uno permita realizar ese esclarecimiento tanto del plano espiritual como del plano no encarnado, para saber cuál es la mejor
sesión a realizar en ese centro espírita. Entonces el coordinador que ya decidió ser el coordinador de esa sesión mediúnica deberá de realizar inicialmente esas reuniones para saber cuál es la orientación del plano espiritual y obviamente la capacidad de los participantes encarnados, y obviamente con base en eso definir qué tipo de sesión mediúnica se puede realizar. Bien, voy a verificar aquí las preguntas que se tengan. Vamos a... Ok. Bueno, creo que por el momento no hay dudas. Vamos a entonces a continuar. Aquí creo que tiene una pregunta de... Aquí nuestro hermano Edgar coloca, ¿puede practicar mediunidad una persona con enfermedad crónica? No, no se puede. Así como las cuestiones fisiológicas cuanto las cuestiones psicológicas son importantes dentro de los participantes de la sesión mediúnica. El espiritismo hace mucho énfasis en conócete a ti mismo, y para que uno pueda ayudar a las otras personas uno tiene que tener un cierto equilibrio tanto psíquico como fisiológico para las reuniones, por el hecho de que dentro de las reuniones uno está emanando no solamente energía psíquica, sino que muchas veces la espiritualidad hace uso del fluido vital para ayudar a los espíritus. Entonces el desequilibrio que uno puede llegar a tener, ya sea de un carácter físico o psíquico, pues en vez de ser una asistencia, pues termina perjudicando a la sesión mediúnica. Si bien sabemos que no todos nosotros pues estamos en un crecimiento constante, también nosotros no debemos de ser muy exigentes en la cuestión de que tenemos que llegar siendo perfectos a las sesiones mediúnicas. Cristo no quería eso de sus apóstoles, a tal punto de que seleccionó apóstolos o discípulos que sabía que tenían ciertas imperfecciones. Entonces también no se puede exigir nosotros como parte de un grupo mediúnico, una sesión mediúnica, que los participantes tengan pues una estabilidad emocional o fisiológica constante, porque pues obviamente que también tienen sus propias pruebas y expiaciones, pero en la medida de lo posible uno tiene que evaluar hasta qué punto la persona está ávida o está apta para poder realizar actividades mediúnicas. Los libros son en lo invisible y después de la muerte. Bien, en la cuestión el espiritismo es más dirigido a una cuestión doctrinaria, es una doctrina que se basa en filosofía, religión, bueno, moralidad y ciencia, por decirlo así. Por lo tanto, los centros espíritas son lugares de esclarecimientos y no se consideran sinagogas, iglesias, sea como se menciona en las cuestiones religiosas. Invitamos a que vea el curso de básico de espiritismo que se encuentra en esta página o en nuestra página Consejo Espírita de México o en la página de YouTube. Ahí usted podrá recibir más esclarecimientos sobre esa cuestión. Bien, vamos entonces a continuar. En la cuestión de los participantes ya hemos mencionado algunos. La importancia, un punto importante sobre la cuestión armónica entre ellos, ya se mencionó en sesiones anteriores, que la envidia, el orgullo, el egoísmo,
Eso no ayuda dentro de la sesión mediúnica. Una de las cuestiones que deshacen sesiones mediúnicas hasta los mismos centros espíritas es la cuestión de los famosos chismes, de la envidia entre los participantes. Entonces uno tiene que cuidar mucho esa cuestión de sentirse como el única persona que puede realizar las cosas. Uno está ahí para trabajar, pero cuando uno está ahí trabajando, se sabe muy bien que también estamos siendo ayudados en todo momento. Y y eso es importante que el grupo mediúnico entienda que tiene que ser armónico, que tienen que hacer frente a los propios sentimientos que se tengan entre ellos, porque eso se lleva a las sesiones mediúnicas y muchas veces los espíritus reconocen ese tipo de cuestiones y obviamente que incentivan a la separación del grupo. Entonces es una cuestión conjunta de los participantes. El grupo armónico es algo muy esencial, tan esencial como el conocimiento de la parte teórica y práctica de las sesiones mediúnicas. Otro punto importante, bueno, participantes preparados para la tarea, conocimiento mínimo doctrinario, aspiración de realizar el bien, mediación entre la flexibilidad y restricción. Este punto de mediación entre la flexibilidad y restricción normalmente se recomienda que una vez que el grupo ya se creó, se tengan ciertas reuniones periódicas entre los participantes. Pero esas reuniones periódicas son de carácter no mediúnico y esto ayuda a incentivar la comunicación entre ese grupo mediúnico para saber qué cuestiones se precisan mejorar, qué cuestiones se han tenido durante el desarrollo de las sesiones mediúnicas y obviamente para realizar reuniones para la inclusión de nuevos participantes. Esa cuestión también es importante porque uno no debe de ser tan exigente dentro de la casa espírita, sin embargo también no tan flexible para recibir cualquier persona que está interesada en formar parte de las sesiones mediúnicas. Muchas veces uno se encuentra con hermanos que viniendo de otros estados o de otros países tienen un profundo conocimiento de la doctrina espírita, son mediums muy educados y que obviamente llegan a una nueva casa espírita pues queriendo trabajar. Es importante que exista una mediación entre hasta qué puntos el medium pueden participar o el doctrinador, dialogador, el pasista pueda participar y hasta qué punto no. ¿Por qué es importante dejar un tiempo de conocimiento para el medium? Porque el medium está llegando de otra casa espírita en la cual él ya se había enlazado y existían ciertos trabajadores que estaban pues obviamente enlazados con ellos para los trabajos. Una vez que el medium o doctrinador o pasista viene a otro centro espírita, tiene que volver a crear adaptarse a la nueva psicoesfera del centro, a pesar que siempre sea armónica, para poder que exista dentro del grupo mediúnico pues una armonía. Esa armonía que hablamos hace rato también es importante que se dé en el sentido de ir conociendo a las personas. Entonces el medium, el dialogador, el pasista que está ávido de entrar en este nuevo centro espírita en la sesión mediúnica tiene que ser paciente para que primeramente pues consiga tener cierta relación con el nuevo centro espírita y obviamente que ir mostrando que pues es una persona disciplinada y que es una persona que tiene conocimiento de la doctrina. Por parte de las personas que están recibiendo obviamente a estos hermanos, hermanas, pues también darse cuenta de que pues o sea uno no puede hacer exámenes o pruebas sobre cuánto sabe un hermano o cuál es la capacidad que él puede realizar. Sin embargo, uno se va dando cuenta por los actos y las obras que esa participante o que esa persona que está realizando dentro de la casa espírita. Entonces tiene que existir una cierta mediación para saber hasta qué punto uno puede recibir nuevos participantes y esos nuevos participantes pues bueno, tiene que ser una comunicación dentro del grupo mediúnico para saber si hay otras personas que pues ya habían identificado a ese hermano, a esa hermana que ya estaba ávida de entrar en el grupo mediúnico. Otro punto es realizar reuniones periódicas para la cuestión de si el atendimiento está siendo enfocado realmente al objetivo del mismo. Muchas veces uno comienza con sesiones de esclarecimiento y empieza a recibir hermanos
que, bueno, están ávidos de necesitar esclarecimiento por parte de los encarnados. Entonces, esas sesiones periódicas también ayudan a la resolución sobre los objetivos de la reunión y obviamente a sobre cuestiones que se estén dando de, en cierto punto, negligencia de los participantes, siendo que, por ejemplo, vemos necesario que dentro de las doctrinarias o de los cursos se dé un curso sobre diálogo con los hermanos desencarnados, porque muchas veces, sin ofender, uno tiene que ser importante, no se trata de ofender, se trata de reconstruir y co-construir constantemente pues lo que uno realiza en las sesiones mediúnicas. Y entonces decir, obviamente, no se está teniendo un punto de diálogo importante o no se está atendiendo de manera tan adecuada a la doctrina, a los hermanos que se están recibiendo, o se necesita realizar desenvolvimiento mediúnico porque los mediums permiten que las comunicaciones se den de una manera muy exagerada, o tiene que haber cursos de pases porque la mayoría de los participantes no saben realizar pases dispersivos, no saben realizar pases longitudinales cuando se necesita aliviar al hermano desencarnado. Entonces, esas reuniones esporádicas, esas reuniones periódicas, tienen que ayudar a ese feedback o a esa retroalimentación de lo que está aconteciendo dentro de las sesiones mediúnicas. Y ese punto es importante tanto para el medium como para el dialogador como para el coordinador, la cuestión de ser humilde. Si alguno de nuestros hermanas que están en la sesión mediúnica nos dice que estamos realizando tal vez un acto de una manera que no sería la mejor, uno tiene que recibir esa opinión de manera constructiva. Muchas veces no nos gusta que nos digan que estamos realizando nuestras actividades de manera equivocada o no de la mejor manera, pero uno tiene que aprender que dentro de las sesiones mediúnicas uno está ahí como trabajador, y entonces como trabajador uno tiene que estar recibiendo retroalimentación esencial para la mejora del trabajo que uno está realizando. Entonces tanto el coordinador como el medium, como los pasistas, como el dialogador tienen que estar constantemente aceptando esas retroalimentaciones y constantemente ellos viendo qué es lo que pueden mejorar. Un espíritu se presentó y no supe dialogar con él porque el espíritu ya conocía el evangelio y conforme él hablaba mucho mejor del evangelio que yo. Tengo que estudiar el evangelio, tengo que obviamente pues ver de alguna forma cómo ayudar a esclarecerlo o cómo no caer a veces en las artimañas o en los juegos que ellos traen. Si yo como medium no conseguí controlar a un espíritu que yo recibí por medio de la psicofonía y en ese momento no me sentí capaz de controlarlo y lo único que generó es que me sintiera mal durante toda la semana, tengo que ver de qué forma puedo desarrollar técnicas, ya sean pases, ya sea agua fluidificada, oración, para que no vuelva a acontecer esto. Entonces, cuando uno llega a la reunión mediúnica, uno tiene que comprender que sigue siendo alumno. Ya que se nos invitó, que ya pudimos participar, uno tiene que estar constantemente vigilando lo que se está realizando dentro de esa sesión mediúnica. Entonces es importante que exista esas reuniones y que también individualmente cada uno de los participantes vea lo que está realizando y practique lo que está diciendo. Ya tuve oportunidad de mencionar que en varias situaciones mi mentora me decía cuando terminaba el diálogo, eso que tú dijiste a ese hermano, ¿lo estás practicando? ¿Estás practicando el perdón? ¿Estás practicando el amor? ¿Estás practicando la caridad? ¿Estás practicando todo lo que a veces les mencionas a los hermanos encarnados? Entonces ahí nuevamente caemos en la cuestión de se conocerá al árbol por sus frutos. Entonces es importante que eso se mantenga constantemente dentro de las reuniones mediúnicas. Bien, vayamos entonces a lo que acontece durante los trabajos, qué es lo que uno puede realizar, cómo uno puede iniciar, de qué formas es apto iniciar los trabajos, desarrollarlos y obviamente terminarlos. Ya mencionamos que el inicio, bueno, lo mejor es uno realizar un momento de oración y de meditación. Se recomienda obviamente a los participantes llegar 10-15 minutos antes de la reunión y entrar en la sala y bueno, ya con música armónica
estar enlazados y estar un momento de meditación y relajación para que se comiencen a enlazar con la espiritualidad amiga. Otro punto importante, el agua fluidificada. El agua fluidificada es importante tenerla siempre por el hecho de que, bueno, si van a hacer sesiones en las cuales se van a admitir participantes, o sea, personas que van a ser atendidas, encarnadas para el proceso desobsesivo, pues es claro que esas personas van a recibir pase y van a recibir el agua fluidificada. También el agua fluidificada a veces ayuda a los mediums que con esa constante incorporación o psicofonía pues van teniendo ciertas alteraciones en su cuerpo físico y pues que por el momento en el que se encuentran no se les puede dar pases, pero bueno, el agua fluidificada les ayuda a relajarse, también para los doctrinadores, para el mismo coordinador y los pasistas, tener esa agua fluidificada es esencial. Ya mencionamos sobre que ergonómicamente, bueno, en la parte de la sala, esa sala debió de haber sido aislada unas horas antes por lo menos para que exista esa psicoesfera necesaria que la espiritualidad necesita para realizar los trabajos y sustentar los trabajos en el plano espiritual y posterior a la sesión mediúnica. Ya hablamos sobre la cuestión de posterior a esta cuestión de la oración, de la meditación, y una vez que ya se tiene el agua fluidificada, se puede realizar la lectura de alguno de los capítulos de los libros que mencionamos, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, ya sea los libros de León Denis que mencionamos después de la muerte y en el invisible, y obviamente comentar sobre lo que se estaba diciendo en ese capítulo para bueno, resolver dudas y ir ayudando a que exista un patrón de conocimiento dentro de las sesiones mediúnicas. Posteriormente, bueno, ya después de realizar sus trabajos teóricos, pues es esencial realizar una oración para comenzar los trabajos de desobsesión o bueno, de atendimiento. Y ahí es, bueno, se recomienda el posicionamiento de los participantes y es si se utiliza una mesa y existen sentados que normalmente se mantengan las posiciones para, bueno, ir, que las posiciones queden de manera a poder ayudar en todo momento al desarrollo de la sesión, ¿no? El dialogador pues puede estar del lado del medium, el pasista tal vez del otro lado del medium para cuando necesite. Entonces ese posicionamiento es esencial para que los trabajos se desarrollen de una manera eficiente. Otro punto importante que bueno no es descabellado mencionar que bueno ya se tiene que tener el material listo por el hecho de que bueno no puede uno estar diciendo espera voy por esto, se me olvidó esto. Entonces es esencial que todo el grupo esté en constante vigilancia sobre lo que se necesita antes, durante y después de la sesión mediúnica. Posteriormente, bueno, también uno debe buscar o evaluar si se va a recibir personas o no, o va a ser no presencial. ¿Cuál es la diferencia entre el presencial o no presencial? Realmente es lo mismo, obviamente que a veces el atendimiento que se le puede hacer a la persona presencial es darle el agua fluidificada, hacer el pase y bueno, cuestiones de que él asista a la casa espírita, asistir a la doctrinaria antes de del tratamiento desobsesivo, eso sería la única diferencia entre los tratamientos presenciales y no presenciales. Sin embargo, en la parte espiritual, pues los no presenciales y los presenciales, bueno, resultan siendo lo mismo por el hecho de que todos los hermanos que están ligados a esa situación de la persona que está siendo atendida, pues van a ser llamados en el momento de la sesión mediúnica y si es posible, obviamente atendidos a esos espíritus encarnados, tanto encarnados como desencarnados. Y ahí se tiene que tener esa tipo bitácora de las sesiones mediúnicas, de las personas que fueron atendidas para saber cuántas veces están siendo atendidas y precisan constante atendimiento para la siguiente, 2, 3, 4 sesiones, saber obviamente que si las personas están regresando a una constante como si fuese un paliativo, entonces para saber si se necesita realizar pues un atendimiento fuera del tratamiento desobsesivo con esa persona que bueno que tal vez está sintiendo que es como un medicamento y que simplemente va a la sesión, va o pide la sesión y se va. Es por eso que es importante que antes de la sesión mediúnica existe el atendimiento fraterno. El atendimiento fraterno es como si fuese el atendimiento psicológico. El hermana que realiza el atendimiento fraterno es el que tiene la capacidad de evaluar
si esa persona necesita ir a un tratamiento desobsesivo presencial o no presencial. Y cada vez que se realizan esos tratamientos desobsesivos, ya sea en el segundo o en la tercera sesión, nuevamente llamar a la persona a un atendimiento fraterno para saber pues cómo se ha desarrollado durante ese tiempo, si es necesario que se haga aún un poco más de sesiones en su cuestión específica. Entonces, el atendimiento fraterno y las sesiones mediúnicas siempre deben ir, de desobsesión, siempre deben ir de la mano para el esclarecimiento y obviamente la cantidad de personas que se están incluyendo dentro de la lista o de la bitácora. Otro punto sobre la ergonomía, bueno, es la luz tenue que ya mencionamos, y obviamente que el atendimiento a los participantes, si se es presencial, ya mencionamos los pases, de ahí vienen en la parte del curso cómo realizar un pase de 5 o 10 minutos a cualquier tipo de persona, y obviamente darles el agua fluidificada. Posteriormente realizar una oración final agradeciendo a la espiritualidad amiga al amparo y por permitirnos el trabajo con ellos. Y si se ve necesario, realizar comentarios adicionales, ¿no? de lo que se pasó durante la sesión mediúnica, siempre con educación, por el hecho de que los espíritus desencarnados se encuentran muchas veces ahí y siguen siendo atendidos. Entonces uno tiene que hablar con educación de las personas que atendió, de cómo se desarrolló, y siempre de manera a traer una retroalimentación y no en forma de chisme o en forma de decir, no, es que este espíritu estaba así, así, así. Entonces no, es traer, este espíritu me mostró esto, yo sentí esto, cuántas veces no hemos vivido esto que el espíritu está pasando y que muchas veces no identificamos. Entonces, esta cuestión de la retroalimentación final sirve más para los puntos objetivos que se ha tenido durante el, el proceso de la sesión mediúnica. Bien, específicamente en los mediums, ya habíamos mencionado, es importante que se comprenda que el medium no es ningún profeta, no es un ser perfecto y es un trabajador de la casa. Entonces el medium tiene la responsabilidad, al igual que el coordinador, de no sentirse superior a los demás. El medium se le dio la oportunidad de ser un medium, un intermediario entre el plano material y el plano espiritual. Entonces el medium tiene que tener la humildad y la comprensión de que se le está dando un trabajo que solo él puede practicar. Entonces el medium tiene que tener la humildad y obviamente estar constantemente educando esa mediunidad. Si bien ya la puede controlar, muchas veces la mediunidad puede llegar a tener nuevos desarrollos o muchas veces puede regresar a otro tipo de mediunidad, psicografía para psicofonía, psicofonía para psicografía, clarividencia. Y entonces en cuanto más se eduque el medium, más capacidad mediúnica él va a tener para realizar las comunicaciones. Otro punto importante que ya mencionamos para todo el grupo es la autocrítica. Él debe ser responsable por la comunicación que transmite. Si él permitió que, por ejemplo, el espíritu diga ciertas groserías, pues es claro que él tiene que comenzar a controlar eso porque no está realizando un filtro coherente. Tiene que permitir obviamente la crítica constructiva del grupo mediúnico. Y a otro punto que se menciona es obviamente debe de tener cuidado en no participar en muchos grupos de diferentes participantes por el hecho de que, bueno, primeramente el gasto fluídico que puede llegar a tener y segundo, bueno, la cohesión que puede existir entre él y los participantes a los grupos mediúnicos que está participando. Y bueno, obviamente el dominio completo de sí y de su mediunidad. Otro punto importante que debe existir la ligación con el doctrinador, porque muchas veces, bueno, a pesar de que el medium está dando la comunicación, el medium en todo momento escucha al doctrinador, y si no existe una empatía entre el doctrinador y el medium, pues puede a veces presentarse de manera incómoda, porque el medium ya trae ese preconcepto y ese preconcepto está plasmado en la interpenetración psíquica con el espíritu desencarnado, y bueno, no ayuda a las vibraciones que muchas veces el dialogador quiere dar para el espíritu o los espíritus que están siendo atendidos. Otro punto importante, bueno, ya mencionamos la alimentación, vestimenta cómoda que le permita realizar los movimientos que la persona desencarnada quiera dar, y bueno, el comportamiento constante del medium, ¿no? Del dialogador es igual en la importancia de conocer la doctrina y el evangelio,
ser una persona que constantemente pues esté escuchando y dialogando. Ya hablamos que el doctrinador no solamente tiene que llegar a hablar, tiene que saber escuchar e identificar qué es lo que el espíritu está necesitando, qué es lo que está sintiendo y de qué forma él puede ayudarlo. Tiene que ser sincero, tiene que ser paciente, tiene que mantener una fe racional, siempre como lo menciona Kardec, y pues obviamente un amor y tacto a lo que la persona está sintiendo, porque muchas veces uno puede sentir que la persona está sufriendo constantemente por algo que pues no es necesidad de sufrir, pero uno no sabe lo que la persona está sintiendo. Si uno comienza a sentir lo que la persona está sintiendo, es la mejor forma de dialogar con él, porque él siente esa empatía y se siente acogido porque la persona que está ayudándolo está sintiendo lo que él está sintiendo. Entonces el dialogador debe de tener mucho tacto al momento de realizar las comunicaciones. Y por último, están los otros participantes, los pasistas iniciantes, que deben de tener exactamente la misma disciplina que los dialogadores y los mediums. Muchas veces en el grupo, un pasista o una persona que está como iniciante dice, no es necesario que yo vaya porque pues yo solamente me quedo sentado y oro. Y no es así, o sea, el grupo mediúnico depende de todos sus participantes. Y muchas veces esos participantes que se cree que no están realizando actividades tan complejas son las personas que están donando mucho más energía y mucho más equilibrio para los atendimientos de los hermanos desencarnados. Entonces, esos participantes que sean pasistas o iniciantes, si ya decidieron participar, es importante que tengan la disciplina y que tengan la constancia de estar yendo a las sesiones mediúnicas. También, ¿por qué? Porque uno va aprendiendo de la forma en la que los dialogadores adoctrinan a los espíritus, y muchas veces esos iniciantes y participantes desarrollan su mediunidad futuramente por el hecho de que están conviviendo dentro de la sesión mediúnica, por el hecho de que están constantemente estudiando y practicando la doctrina, que a veces se desarrolla o sufre esa eclosión mediúnica. En un caso personal, simplemente yo era dialogador, y posteriormente mi mediunidad fue desarrollándose y hasta tal punto de comenzar a dar las psicofonías. Entonces no se debe desprestigiar tanto los mediums como el coordinador como el dialogador, no debe desprestigiar al pasista o a los participantes iniciantes, ni viceversa, el mismo debe desprestigiarse a sí mismo a la actividad que está realizando. Todo trabajador es importante en la casa y todo trabajador tiene un punto específico a realizar dentro de las sesiones mediúnicas. Obviamente que ellos son los mantenedores del equilibrio, ya mencionamos ese equilibrio que tanto se necesita, y debe de tener humildad, fe, confianza, afinidad con el grupo. Ahora vamos a los otros participantes, los hermanos que van a ser asistidos, por decirlo así. Esas personas que van a ser asistidos a veces son personas que no tienen conocimiento de la doctrina y obviamente pues no saben cómo pues interactuar en el momento en el que pueda pasar la sesión mediúnica. Primeramente, esos asistentes no pueden llegar al grupo de la sesión mediúnica sin haber asistido a una doctrinaria. Normalmente los centros espíritas que tienen sesiones de desobsesión o de atendimiento fraterno mediúnico tienen una doctrinaria antes de la sesión desobsesiva. Entonces la doctrinaria es esencial que el participante o el asistente esté para que la espiritualidad con base en esa doctrinaria comience a trabajar a esa persona que va a entrar al grupo mediúnico. Otro punto importante, tiene que hacerse el atendimiento fraterno individual para saber si es realmente necesario que se haga un tratamiento desobsesivo. Entonces ya son dos terapias preliminares antes de que ese participante entre a la sesión mediúnica de desobsesión. Y dentro de la sesión normalmente pues el coordinador debe mencionar a los participantes que es una sesión en donde se permite la comunicación de los espíritus, que no necesitan tener miedo, que están siendo amparados y que se mantengan en oración y en constante respeto por las personas que están ahí para trabajar con ellos, encarnados y desencarnados. Entonces eso es importante.
Posteriormente, bueno, se le tiene que realizar los pases una vez que se hace el tratamiento desobsesivo, se le dan los pases, se le da el agua fluidificada y bueno, se le invita a salir de la sesión mediúnica para bueno, él continuar con sus actividades. Entonces, eso es lo importante dentro de las reuniones y dentro del grupo mediúnico y lo que uno debe de contemplar cuando esté o estén decidiendo el centro espírita realizar una sesión mediúnica. Voy a resolver aquí las dudas. Bueno, esta es la última clase, entonces eh, resolveremos la duda del módulo 5 y bueno, cerraremos por el curso de mediunidad. ¿Dónde se consiguen los libros? Los libros en la página del Consejo Espírita de México. Si usted se mete, Edgar, ahí hay varios libros online. De manera física, por el momento, bueno, no sabría informarle de si hay algún tipo de tiendas. No sé si Amazon vende alguno de los libros físicos. Sin embargo, en línea y de manera gratuita, las obras que mencionamos aquí se encuentran en la página del Consejo Espírita de México. En cuanto a los centros espíritas, Janine, si usted puede ver, hay una publicación donde hay los teléfonos del Centro Espírita de la Ciudad de México y de Toluca. Entonces usted se puede comunicar y ahí le dan más informaciones. ¿Cómo se debe atender a espíritus familiares? De la misma forma que se atendería a hermanos que van a la casa espírita solicitando ayuda. Es una cuestión de que todos precisan amor, todos precisan ser acogidos y se debe tratar con el mismo cariño, tanto hermanos que nosotros conocemos, o sea que son familiares o amigos, como hermanos totalmente desconocidos para nosotros. Es un tratamiento igual. ¿Cómo se comunican los mentores de la casa espírita con los trabajadores de la misma? Por medio de los mediums, por medio de la mediunidad psicofónica, por medio de los medios clarividentes. Ahí es como se da esa comunicación entre los mentores. ¿Cómo saber cuántos se van a atender en un día? Pues es con establecimiento de los horarios. Muchas veces, por ejemplo, si se tiene presenciales, se tiene un cierto número de fichas, por ejemplo, 20, 30 fichas, y si se llega, y las personas que van llegando, que ya recibieron el atendimiento fraterno correspondiente, si cuando se llegue a la ficha 30, pues ya no se puede recibir más participantes. Sin embargo, eso no se da durante la sesión mediúnica, se da mucho antes, hasta mucho antes de que acontezca la doctrinaria. O sea, si la doctrinaria acontece a las 7 y la sesión mediúnica a las 8, 6 y media, 7 son las personas que van a ser ayudadas tienen que haber llegado a pedir su ficha. Entonces ya pidieron su ficha y ya se quedan en la doctrinaria para posteriormente ser atendidos en las sesiones mediúnicas. Entonces ahí la casa va a tener que evaluar cuánto tiempo se llega a tardar, si es un atendimiento de rápido socorro que dura 5 o 10 minutos cada atendimiento y se tiene tal cantidad de mediums y la sesión debe durar una hora, hora y media, pues ahí se va haciendo el cálculo de cuántas personas pueden ser atendidas. La mediunidad es dupla, es merecimiento y necesidad. En el curso estuvimos hablando sobre esa cuestión de que a veces mediums llegan, encarnan por expiación o por prueba con una mediunidad ostensiva por el hecho de que, bueno, son espíritus que están reincidiendo en ciertos actos que no les están ayudando a su evolución y se les da la oportunidad por medio de mediunidad, así como hay otros espíritus que, bueno, ya tienen cierto grado de evolución y vienen con esa mediunidad de misión, por decirlo así. Sí, la institución tiene aquí, hermano Roque, tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube como en la página del Consejo Espírita de México están los cursos, tanto el curso básico de espiritismo, que es el estudio del libro de los espíritus, es el libro básico, el libro principal, y el curso de mediunidad está también desarrollado. Entonces, hoy fue la última clase
pero están grabados todas las clases, entonces ustedes pueden accesar a ellas y bueno, ir tomando el curso conforme vaya avanzando. Este comentario de nuestro hermano José Antonio sobre el mediunismo es importante. Debemos ya hemos mencionado anteriormente sobre la cuestión de la raíz católica que México en específico y bueno, Latinoamérica tiene, que muchas veces nos lleva a crear cierto tipo de símbolos, de prácticas místicas o como mencionaba Herculano Pires, mediunismo, las cuales que muchas veces no se sustenta o se sustenta pero no se tiene conocimiento sobre lo que realmente significa realizar esas prácticas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un medium, un mentor que hacía estos sonidos durante el pase. Para mí eso fue como mediunismo total, ¿no? ¿Por qué se necesita realizar esos sillos? Sin embargo, lo que el medium explicaba, o lo que el mentor explicaba es que la forma enérgica del chasquido de los dedos hacía que se quebraran ciertos partes del campo electromagnético, por ejemplo. Entonces, uno debe de estudiar también lo que los espíritus dicen y de entender lo que cada una de las cosas quieren decir, porque a veces uno cae en prácticas pues de nuestro pasado que pues no tienden a ver con lo que uno está realizando ya en las sesiones mediúnicas, y es por eso que se debe de tener la parte teórica y buscar profundamente otros libros, otras literaturas que nos expliquen sobre qué significan esas actividades. La energía telúrica, la energía que proviene de la madre tierra, muchas veces también es aprovechada. El uso del fluido vital de las plantas, de los animales, de qué forma uno puede utilizar en las sesiones mediúnicas. Todo eso realmente puede ayudar a desenvolver las sesiones mediúnicas, pero si uno no tiene conocimiento, a veces uno puede estar cayendo en misticismos innecesarios. Entonces ese comentario es importante que todo centro espírita pues sepa lo que está realizando en las sesiones mediúnicas. Todos tenemos capacidad mediúnica, sí, todos somos mediums, como menciona Kardec. Sin embargo, hay unos que tienen cierto grado de expansividad y otros que, bueno, que la tienen una mediunidad, como mencionarla, de inspiración o de intuición. O sea, no hacen la psicofonía o la psicografía o la clarividencia. Sin embargo, todos somos mediums, todos tenemos la capacidad de comunicarnos con los espíritus de un grado, una intensidad proporcional a nuestra ostensividad mediúnica. Ok, creo que es todo lo que teníamos para este curso. Esperamos haya sido esclarecedor para ustedes. Van a haber más cursos más adelante. Esperen, bueno, informaciones dentro de la misma página. Se van a seguir desarrollando. Es importante realizar estudios sobre la génesis, hacer más estudios sobre mediunidad, sobre la filosofía básica del espiritismo. Entonces, el Consejo Espírita de México va a seguir comprometido en estar realizando esos cursos, realizando conferencias. Y bueno, por el momento la conferencia que se les invita, a la conferencia del próximo domingo, que bueno, va dedicado a la cuestión del septiembre amarillo. Y bueno, los invitamos, va a ser el domingo a las 9 horas horario de México, y se va a hablar sobre el sentido de la vida y sobre el suicidio. Entonces esperen más información en la página del consejo. El que no tuvo oportunidad de seguir el curso de manera estricta, se encuentra en la página del Consejo Espírita, en la página de YouTube y en la página de Facebook. También está el curso básico de espiritismo, que bueno, les da una entrada al conocimiento sobre lo que se está hablando en estas sesiones.
Y también, bueno, están los pequeños videos de preguntas sobre espiritismo y del evangelio. Los libros se pueden conseguir online, se pueden conseguir en la página del Consejo Espírita de México, y ahí hay varios libros. Está Allan Kardec, León Denis, Bozano, André Luis, varios autores espíritas que ayudan al conocimiento de la doctrina. ¿Ok? Les deseamos mucha luz y mucha paz y buen final de semana.